los ojos, por favor, para que no me vean mucho. Ok, gracias Señor por este día, gracias porque nos permites venir a aprender de ti. Te pido que hoy, Señor, apagues toda mi humanidad y seas tú hablándole a tus hijos. Te damos las gracias por este día. Amén. Bueno, el tema que les quiero compartir hoy es un tema muy importante, diría yo. Se llama identidad. Tengo unas definiciones, como siempre, me gustan las definiciones. Bueno, empezamos. Una de las definiciones que encontré es que identidad es un conjunto de características de una persona o elemento que la distinguen de otras. Ok, psicológicamente, identidad se concibe como un sentimiento que comienza a formarse a temprana edad, cuando reconocemos nuestro origen. Durante la interacción con el entorno, como los amigos, voy sintiendo afinidad, me identifico con ellos y quiero pertenecer a ellos. Ok. Y la Biblia me habla de la identidad. Y la identidad de Dios para sus hijos es por su naturaleza. La identidad de Él es eterna. Hay identidades con las que nacemos como hijos, ¿verdad? Y hay otras que las buscamos para ser aceptados. La identidad es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que tenemos que forman nuestra identidad son hereditarios o innatos, ¿verdad? Pero el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de mi identidad. Okay. Pero ¿cuál es realmente mi identidad? Mi identidad real es que soy hijo de Dios. Es la que Dios me da. Por eso debemos para nosotros tener esa identidad de Dios, debemos tener un encuentro genuino con Él. Cada uno debemos tener nuestra propia historia con Dios. Cada uno debemos tener nuestra propia intimidad con Él. Hay muchos ejemplos y Abraham es uno de ellos. Abraham fue el padre de la fe y tenía intimidad con Dios. Y Dios tenía un pacto con él. Dios hace pactos con sus hijos y aún más con hijos que tienen intimidad con él. Dios siempre nos va a enseñar el camino que nosotros debemos seguir. Por ejemplo, nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos el camino por donde deben seguir. Pero no los obligamos a que anden en ese camino. Así es Dios con nosotros. Dios te enseña el camino. Tú eliges. Nosotros elegimos si queremos estar ahí o no. Los jóvenes siempre están tentados continuamente a querer demostrarle a los demás quiénes son. Como no tienen una identidad definida, no saben su propósito, quieren parecerse a otros, quieren adoptar las identidades de otras personas. Por ejemplo, si me amas, haz esto. Si quieres pertenecer a este grupo, haz esto. Si quieres pertenecer a esta clase de amigos, vístete así. Si tú no tienes una identidad puesta en Cristo, la tienes incorrecta, te pueden manipular para hacer lo que no debes hacer. Jesús tenía identidad, sabía quién lo había mandado, sabía cuál era su propósito, sabía a quién le pertenecía. Pero en la Biblia está escrito que él tenía identidad, pero que fue tentado.
Pero también está escrito que él se defendió con las escrituras. Entonces, yo les traje una frasecita y es: no trates de hacer lo que quieres sin una Biblia, porque la Biblia es la que valida todas las cosas. O sea, no trates de hacer lo que tú quieres en la vida sin Cristo, porque no vas a poder definir tu identidad y no vas a poder vencer las tentaciones del mundo. Las personas que están definidas están protegidas por Dios. Y hasta los ángeles les sirven. En Hebreos 1:14 dice, habla de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros los hijos somos herederos de la salvación. Hay muchos jóvenes que cambian su llamado por los placeres del mundo. Y hay muchos padres que cambian su llamado y su propósito por el placer de los mundos. En Génesis 25, 33, 34 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a dormir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Nosotros rechazamos lo que Cristo nos ofrece por un plato de lentejas. O sea, por los placeres del mundo que son pasajeros. El nombre que nos dan las personas es muy importante. ¿Saben por qué? Porque afecta nuestra identidad. Como por ejemplo el gordo, el flaco, el alto, el viudo, el hispano. Un apodo produce problemas de identidad en las personas y baja la autoestima. Y te sientes como si fueras dos personas al mismo tiempo. Nosotros actuamos como nos vemos. Y como yo me siento, así me ve la gente. Por ejemplo, hoy se levanta uno y dice: ay, cómo estoy de linda, así me va a ver la gente. Así me va a ver la linda. Esto siempre afecta nuestra forma de ser. Determina mi manera de vivir. Es muy importante, padres, cómo nosotros llamamos a nuestros hijos. Y es muy importante, hijos, cómo llaman a sus padres, cómo llaman a sus amigos, qué apodo le están colocando a la gente que tienen a su alrededor, a la gente que aman. Los nombres que damos son declaraciones proféticas. Ejemplo, lo que les estaba hablando de Jacob y Esaú. Como cuando le pusieron a Jacob su nombre, significaba estafador, suplantador. Y en eso se convirtió, en el suplantador de su hermano. En Génesis nos damos cuenta de esto, de lo que les había dicho en el versículo anterior. Y en Génesis 35:10 habla que Dios le cambió el nombre por Israel, que significa el que reina con Dios. Si Cristo nos ha dado su ADN, entonces debemos parecernos a Él. Debemos actuar como Él. ¿Cómo sé cuál es mi identidad? Primero, saber quién soy.
En Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes somos? Somos hijos. Segundo, ¿dónde estoy? En Efesios 2, 5, 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estoy? Sentado en lugares celestiales con Él. Tercero, ¿hacia dónde me dirijo? En Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿hacia dónde me dirijo yo? A cumplir los propósitos de mi Padre. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linajes escogidos por Él, real sacerdocio. Dios nos quiere cambiar nuestro nombre. Dios nos da una identidad, nos da su ADN. A Simón lo volvió Pedro. A Saulo lo convirtió en Pablo. A Jacob lo llamó Israel. Nosotros tomamos identidad de lo que no corresponde. Por ejemplo, primero, mi identidad no depende de mi educación. Hay un dicho en Colombia, no sé si en muchas partes, pero en Colombia hay un dicho que eso se lo escucha uno a todos los papás. Y demás que alguna vez yo también lo dije. Padres decimos mucho a los hijos que lo mejor que le podemos dejar a ellos es una educación. Yo no estoy diciendo que sea malo, es algo bueno, qué bueno, pero eso no es lo mejor. Es un error, porque lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es que tengan una identidad en Cristo. Que sean radicales en lo que creen, que no cambien el amor de Dios por los placeres del mundo, que sepan quiénes son en Cristo Jesús. Yo no soy a lo que me dedico. Yo no soy alguien por el título que yo tenga. Mi título es simplemente mi oficio, pero no es mi identidad. Traigo un ejemplo. El domingo le estábamos enseñando a los niños acerca de título y propósito. Y entonces le preguntábamos a uno de los niños que qué quería hacer cuando grande. Y uno de los niños, pues todos decían muchas cosas lindas, doctores, profetas, otras querían ser adoradores, otras pastores. Y uno de ellos, a pesar de que dijo que iba a ser un pastor, también dijo que quería ser un bombero. Entonces les explicamos y le dijimos a los niños: ok, vamos a hacer de cuenta en lo que él quería hacer. Entonces le dijimos: vamos a hacer de cuenta que este salón está en fuego. Entonces todos vamos a hacer un drama porque está en fuego. ¿Qué va a hacer el bombero? Entonces llegábamos y armábamos pues que todos estábamos en fuego. Y dijimos: bueno, el bombero, ¿dónde está el bombero? El bombero salió. Entonces le dijimos: ok, vamos a hacer que el bombero estudió para ser bombero, porque le preguntamos: ¿qué tienes que hacer para ser bombero? Orar. Ok, ¿y qué más? Ok, estudiar. Ah, ok, listo. Entonces les explicábamos que para ser bombero tenía que estudiar y se iba a ganar un título. El bombero, Julanito de tal. Entonces lo parábamos ahí, lo parábamos con el título. Ese es su título de bombero. ¿Ahora qué va a hacer?
Entonces nosotros todos estamos aquí en fuego. Dime qué vas a hacer. Si él se queda ahí parado con su título, el bombero tiene que tener un propósito. Entonces le explicamos cuál es tu propósito como bombero. Ya tienes el título. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Entonces decía, salvar vidas. Ok, empieza a salvar vidas. Entonces les explicábamos así fuimos enseñándole a los niños de qué se trataba un título y para qué me servía un título y para qué me servía el título con un propósito. Y yo les digo algo, hay áreas en la vida de todos los que estamos aquí que solo tenemos el título de cristianos. Segundo, mi identidad no son las cosas materiales. Yo traje un ejemplo hace muchos años, muchos atrás. Bueno, hace muchos años, cuando yo era muy joven, me dio una enfermedad. Entonces, cuando yo tenía todo, tenía un título de universitaria, trabajaba en un banco, tenía mi carro, era independiente, tenía todo lo que yo quería. Y me dio una enfermedad. Cuando me dio esta enfermedad, me vi con mi realidad. No tenía a Dios en mi corazón. Y me vi con mi realidad. Y me di cuenta que ni mi título, ni mi carro, ni mi independencia, ni mi trabajo me servían para nada en ese momento. Me di cuenta que lo único que yo tenía en ese momento ahí era mi bebé que dormía conmigo, mi hija, y que yo no tenía nada más. Me di cuenta que yo necesitaba tener a Dios en mi corazón. Y busqué a Dios para que me diera realmente cuál era mi identidad, porque mi identidad estaba puesta en la gente y en lo que yo podía conseguir. No estaba puesta en Dios. Mi obediencia y mi radicalidad determinan mi identidad. Si no soy radical, me acomodo al mundo, me acomodo a lo que me conviene a mí y me acomodo a lo que la gente quiere y a lo que a la gente le gusta. Y cuando yo me acomodo al mundo, me convierto en una esclava. Y la esclavitud produce silencio, corta mi voz. Cuando yo tengo un área en mi vida que está en esclavitud, yo no puedo hablar acerca de ella, porque corta mi voz. Todo aquel que no sabe su identidad es vulnerable a la esclavitud. Y te vuelves esclavo del pecado. ¿Eres esclavo a qué? ¿Somos esclavos a qué? Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba esclavo. Y cuando se dieron cuenta de su esclavitud, clamaron a Dios. Y Dios los liberó. O sea que todo clamor produce una liberación. Necesitamos tener intimidad con Dios y clamarle para que nos libere de las ataduras en las que estamos. Necesitamos pensar como Dios para poder trabajar con Él. Si no estás trabajando solo. Cuando nosotros conocemos más a Dios en intimidad, se nos revela nuestra verdadera identidad. Hay algo que me gustó mucho que Moisés dijo en Éxodo 33, 14, 16. Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y mi pueblo? Si en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
Somos apartados por Él y para Él. Debemos tener una convicción interna que no me avergüenzo de Dios, que no me avergüenzo de hablar de Él, que no me avergüenzo de decir que yo creo en Él, de decir que yo lo sigo, de decir que no me importa lo que la gente piense de mí, yo sigo a Dios y creo en Él. Lo que provoca cambios en las personas no es que tú te sepas la Biblia entera, no es que tú estés lleno de conocimiento. Lo que provoca cambios en las personas es que vean lo que tú haces, no lo que tú dices. Es que tú entregas tu vida por lo que crees. Nada cambia solo los domingos o los martes viniendo. Hay una cosa que me impactó mucho de pastor el domingo y decía, las personas que vienen y llegan tarde a la iglesia, yo me ponía a pensar en eso y yo decía, sí, solo vienen a adquirir conocimiento, pero no vienen a adorar a Dios. Que se te vuelva un placer adorar a Dios. Lo que hacemos las 24 horas del día es lo que cambia la vida de las personas. Gente que no juega a ser cristianos. Gente que está dispuesta a no negar lo que Dios ha hecho por ellos. Gente que viene a tener intimidad para adorarlo. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Padres, ¿queremos ver a nuestras generaciones radicales y obedientes? ¿Ustedes quieren eso? Ok, seamos radicales y obedientes. ¿Y los hijos, los niños, quieren ver que sus amigos conozcan de Dios? ¿Sí? Ok, entonces no les dé miedo hablar de Dios y ser radicales en lo que creen. Necesitamos construir en casa. Desde nosotros mismos necesitamos construir un altar para Dios. Nosotros somos un altar para Dios. Necesitamos ser personas radicales. Necesitamos ser personas que lo que creemos lo vivamos. Necesitamos ser personas que no nos acomodamos a lo que la gente dice. Necesitamos ser personas que llevamos a nuestros hijos, porque nosotros somos los que guiamos a nuestros hijos. Ellos no nos guían a nosotros, nosotros los guiamos a ellos. Si ellos lo que me ven a hacer a mí es lo que ellos van a hacer. Entonces necesitamos, padres, ser personas radicales en lo que creemos, en lo que vemos, en lo que hacemos. Yo quiero que todos cerremos los ojos. Padre, hoy venimos contigo, Señor, reunidos para estar en acuerdo contigo, para que tú transformes nuestro corazón, nuestra mente, para que nosotros realmente podamos portar tu ADN correctamente, Señor. Te pedimos que todas las ataduras que nosotros tenemos, te pedimos, Señor, que en nuestra intimidad contigo nos reveles las ataduras en las cuales estamos y que seamos personas radicales para sacar las ataduras de nuestra vida, porque entendemos que nuestras ataduras serán por las generaciones de nuestros hijos. Así que yo te pido hoy, Señor, que tú reveles a nosotros como Padre nuestras ataduras para que nuestros hijos no tengan que andar en ellas también, Señor. No tengan que batallar con esas ataduras que nosotros les dejamos. Gracias, Señor, porque hoy entendemos esto. Gracias, Señor, porque vamos a ser padres que estamos de acuerdo en tu palabra, que estamos trabajando unidos contigo, Señor. Te damos las gracias por esto, Señor, y te pedimos que nos acompañes siempre y en todo momento. Amén.